continuación resolveremos el siguiente ejercicio donde se nos pide determinar la altura, una altura h. El enunciado dice lo siguiente: la compuerta B de la figura es una masa homogénea de 180 kilogramos, 1.2 metros de anchura, articulada en A, es decir, en este punto, y apoyada sobre B, aquí en este punto. Todos los fluidos se encuentran a 20 grados centígrados. ¿A qué profundidad del agua se anulan las fuerzas en el punto B? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es para encontrar precisamente esta profundidad h, vamos a evaluar en primer lugar las fuerzas que están actuando sobre la compuerta generadas por la glicerina y después por el agua. Es decir, la fuerza me va a generar un momento respecto a esta fuerza generada por la glicerina y la otra fuerza generada por el agua, y obviamente también el peso. Entonces, estas fuerzas que me generan la glicerina las voy a dividir para resolver en este caso en particular, en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. ¿Sí? Igual en el caso de las fuerzas generadas por el agua. También lo podemos resolver calculando en forma directa el empuje que está actuando sobre esta compuerta AB. En este caso lo divido en dos, en fuerza vertical y en fuerza horizontal. En otra ocasión les presentaré cómo se puede también determinar utilizando directamente la fuerza generada por la glicerina sobre la compuerta. Bueno, entonces voy a dividir tanto en fuerza horizontal como fuerza vertical, calculando yo la magnitud de la fuerza, ¿sí? Que lo voy a hacer a través de esta ecuación donde dice que la fuerza horizontal es igual a la presión por el área, la presión del centro de gravedad por el área, es decir, ZCG por gamma por A. Entonces, conociendo esta distancia, la distancia al centro de gravedad de esta superficie imaginaria vertical, que no es más que la proyección de esta superficie inclinada, vamos a trabajar nada más sobre esta para determinar el empuje horizontal. Y para calcular el empuje vertical vamos a obtener, ¿sí?, el peso del volumen que está actuando sobre esta superficie AB, ¿sí?, que va a ser el área aquí de un triángulo y la de un rectángulo. Lo multiplicamos por el ancho, pero el peso específico es el peso que está actuando sobre la compuerta, y eso nos genera precisamente la fuerza vertical, esta fuerza vertical. Entonces, de esa manera conocemos la magnitud de las fuerzas. Para conocer esta distancia de A al centro de presiones, ¿sí?, al centro de presiones, pues va a ser lo siguiente: hasta aquí, en esta parte, al centro de gravedad, pues es la mitad de esta distancia. En este caso, si yo conozco este ángulo y conozco esta distancia inclinada, que es de 1 metro, puedo conocer la distancia vertical, que en este caso es 0.87, y la mitad pues es vamos a ver cuánto es la mitad exactamente, es 0.443. Esa es la distancia que existe del centro de gravedad al punto A. Y esta partecita que tenemos aquí, es precisamente el término del momento de inercia entre el producto del área por el centro de gravedad. Por lo tanto, para conocer esta distancia que existe de CA a C al centro de presiones, voy a utilizar esta ecuación. Bueno, entonces ya tengo las ecuaciones. De este lado, del lado de la glicerina, puedo determinar la magnitud de las fuerzas y obviamente las posiciones en donde está actuando la fuerza vertical y la fuerza horizontal, es decir, los momentos. Y estos momentos van a generar un momento en esta dirección
¿sí? Que van a ser contrarrestados con un momento generado por el agua. Entonces, de este lado de la glicerina puedo conocer las fuerzas tanto horizontales y verticales, su magnitud. Entonces vamos a iniciar los cálculos. El centro de gravedad pues está exactamente a la mitad de esta distancia, que es 0.443, más esta distancia de aquí a acá. Entonces esto nos resulta que es 2 menos 0.243. Es decir, tenemos la distancia al centro de gravedad. Lo multiplicamos por el peso específico, por la altura de la compuerta, esta proyección, más bien que es 0.87, y lo multiplicamos por el peso específico y tenemos la magnitud de la fuerza horizontal. Calculamos el momento de inercia de esta superficie imaginaria, que tiene una altura de 0.87 y la base de 1.2, entonces es la base por la altura del cubo sobre 12 y tenemos el momento de inercia de esa proyección vertical. Bueno, ahora vamos a calcular esta distancia, ¿sí? Que va a ser de A hasta el centro de presiones, que no es más que el momento de inercia entre el producto del área por el centro de gravedad más 0.87. Y entonces tenemos ya esa distancia, es decir, ya puedo calcular el momento que me genera esta fuerza respecto a A, ¿sí? Bueno, enseguida voy a calcular la fuerza vertical, que dijimos que es el área de este triángulo más este rectángulo por el ancho y multiplicado por el peso específico. Entonces aquí tenemos el área del triángulo, el área del rectángulo, ¿sí? Por el ancho y por el peso específico de la glicerina. Bueno, y ya tenemos entonces aquí la magnitud de la fuerza vertical, y ahora voy a calcular esta distancia que existe de aquí hasta A, que le voy a llamar XA. Entonces vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar una ecuación de este tipo, que es el área del triángulo más la distancia centroidal de ese triángulo respecto a este eje, más el área de este rectángulo por su distancia centroidal, y obtenemos prácticamente el centroide de esta superficie, ¿sí? Entonces, que es por donde pasa la fuerza vertical. Bueno, ya tenemos entonces las fuerzas verticales. Entonces, estas fuerzas, la fuerza vertical, el empuje horizontal y el peso, me van a generar momentos en esta dirección respecto a, y aquí los calculamos. Esos ya no me van a cambiar, entonces me quedan ahí fijos, ¿sí? Entonces ya he calculado lo que está generando la glicerina. Ahora, para resolver el caso del agua, puedo plantear dos procedimientos. Una es a través de estas ecuaciones que aquí aparecen, y la otra es utilizando una aplicación que aparece aquí en Excel, que se llama buscar objetivo, ¿sí? En primer lugar se lo voy a presentar utilizando esta función. Entonces aquí a x le voy a llamar a esta distancia que existe de aquí hasta acá en la superficie, ¿sí? Entonces le voy a llamar x y le voy a poner por ejemplo, 1 metro. Entonces, ¿cuánto vale la distancia al centro de gravedad? Entonces va a ser x más la mitad de esto, entonces es 1 más 0.1 más 0.433, y eso me resulta 1.433. Entonces ya tengo el centro de gravedad, calculo la fuerza horizontal, pero ahora esta fuerza horizontal con el mismo procedimiento que hicimos acá, que es la distancia centroidal por el peso específico por el área, y que aquí lo tenemos. Ahora es el peso específico del agua. Entonces ya tenemos eso. De nuevo utilizamos el momento de inercia, sigue siendo la misma superficie, por lo tanto es la misma magnitud, y calculamos la distancia, que va a ser, de nuevo aplicando esta ecuación,
¿sí? Entonces tenemos la distancia que existe, en este caso, desde el centro de presiones donde está actuando esta fuerza horizontal hasta el punto A. Yo tengo entonces la fuerza horizontal y su posición donde está actuando, referenciados respecto al punto A. Enseguida vamos a calcular la fuerza vertical, y ahora es, sí, vamos a utilizar, bueno, acá estamos utilizando para la glicerina, sí, este es para la glicerina, y para el agua pues vamos a utilizar este triángulo y ahora esta distancia X. Creo que cuando hablamos de la glicerina puse este esquema, pero en realidad debería de ser este. ¿Sí? Llegamos hasta esta elevación. Bueno, pero no pasa nada, al principio es el mismo. Entonces colocamos esto, entonces va a ser el área de este triángulo más este rectángulo. Y tenemos aquí, pues otra vez de nuevo, calculamos el área del triángulo por más el área del rectángulo por el ancho y por el peso específico. Tengo la magnitud de la fuerza vertical. Utilizando de nuevo este procedimiento, que es calcular el centro de gravedad del triángulo, el centro de gravedad de este rectángulo, referenciarlo respecto a este eje, y entonces obtenemos esta distancia. Esta distancia es precisamente esta distancia que existe de esta fuerza vertical respecto a este eje. Entonces nos resulta de 0.285. Eso nos genera, ahora estas dos fuerzas nos generan un momento en esta dirección. Entonces, como yo busco que esto esté en equilibrio, ¿cuánto necesito H? Entonces, estas dos fuerzas, tanto la horizontal como la vertical, me van a generar momentos respecto de A. Los calculo, es decir, momento es igual a fuerza por distancia, aquí los tenemos. Entonces me da un momento de 944.73, que es diferente a este. Entonces ahora sí, nos venimos a esta celda, le digo buscar objetivo, ese momento debe ser igual al otro, 1340.81.51.9, ¿sí? Y le digo que aquí cambiando esta celda, digo aceptar y empieza el cálculo. Entonces, y aquí tengo el cálculo, esto es prácticamente igual a esto. Entonces con eso obtengo el valor de X, este valor. Entonces para conocer H le voy a sumar esta distancia y aquí lo tenemos. ¿Sí? Es X más esta distancia y tengo el valor de H. ¿Sí? Este es precisamente uno de los procedimientos. Si no quiero utilizar esta función de análisis de objetivo, puedo ahora plantear de la misma manera, pero a esta distancia Z, a esta distancia donde está actuando el empuje, bueno, primero el centro de presiones, no, perdón, vamos a calcular el centro de gravedad. Entonces el centro de gravedad va a ser esta distancia más la mitad de esto, que es .443. Entonces tendría que eso es lo que vale ZCG, y por gamma y por el área, entonces tendría la fuerza horizontal en función de X, ¿sí? Para calcular la distancia, esta distancia de aquí hasta este punto A, pues también dejaría esto en función de X. Esta fuerza horizontal multiplicada por esta distancia me generaría el momento que se está provocando la fuerza horizontal y me quedaría una expresión de este tipo. Para calcular la fuerza vertical, esta fuerza vertical, también lo dejo en función, ¿sí? En función de, en este caso lo va a dejar en función del área del triángulo más el área del rectángulo por el ancho por gamma. Al multiplicarlo por la distancia
¿sí? Que lo voy a llamar X testada, que me quedaría de esta forma, que es el área del triángulo más 2 tercios de esta distancia, ¿sí? ¿Por qué 2 tercios? Porque estoy referenciando respecto a este eje, más el área del rectángulo por la mitad de esta distancia, ¿sí? Que lo tengo aquí entre el área total, que es el área del triángulo, más el área del rectángulo. Cuando multiplico esto por esto, este término en algún momento se van a eliminar y finalmente me va a quedar una ecuación de este tipo. Este es el momento que se genera, ¿sí? Por la fuerza vertical. Me queda en función de X, sumo este más este y me van a dar el momento que está generando, ¿sí? el fluido, el agua. Esto lo igualo a este término, que aquí lo tenemos, aquí desarrollamos y nos queda de esta manera. De aquí despejo X y me queda que X es igual a 1.658, un poquito diferente que acá. Le sumo esta altura y tengo finalmente H. Podemos observar que prácticamente hay muy poquita diferencia entre este procedimiento y este. Entonces, es, es una manera de resolverlo a través de fuerzas horizontales, ¿sí? De fuerzas horizontales y fuerzas verticales. En próxima ocasión les presentaremos una donde estaremos calculando exclusivamente la fuerza que está actuando, la fuerza aquí generada por la glicerina y la fuerza por el agua. También lo vamos a dejar en función de ya sea una variable X o directamente H. Muchísimas gracias, esperamos sus comentarios y estamos de nuevo.